Hoy en este canal nos vamos para la playa. La última casa en la playa que tuve la posibilidad de disfrutar. Visito 2 o 3 y siempre me venden lo mismo. Estoy un poco asombrado con los cambios que he visto. $5,000 la noche. Edificaciones como esta, completamente abandonadas en esta casa. Para movernos en la ocasión de hoy a las playas del este, vamos a estar tomando la ruta de los taxis, pero de este lado de La Habana. Saben que yo cada vez que voy por la playa siempre me voy por la parte de San Miguel, que es lo que me corresponde. Llegar a la Virgen del Camino y coger un taxi ahí o coger guaguas como la 462. Entonces saben que para la ruta de la playa están estos taxis y guaguas que se encuentran cerca de la terminal de tren. Entonces vamos a ver cómo está la cola para Guanajo aquí. Y si no lo saben, estos carros, tanto los de Guanajo como los de Guanamacoa, Regla, se parquean en esta calle que es la calle Estrella. Después de unos cuantos kilómetros en taxi, que ya les informo que me cobraron 500 pesos, que al cambio viene siendo como $1 y algo, €1 y algo, ya estamos oficialmente en lo que se conoce como las playas del este o parte de este municipio. Estoy súper emocionado porque oficialmente arrancamos esta serie de playas de Cuba que acostumbramos a hacer en la etapa del verano en el canal, y les soy muy sincero, no podía haberlas visitado en otro momento por el clima, porque cada vez que me planificaba para venir para este lado de la ciudad comenzaba a llover, en fin, pero ya estamos aquí. Empezando, como pueden ver, ahora les voy a mostrar, no se me desesperen, lo que es como tal la playa de Guanajo, la playa por excelencia del habanero o del cubano, que siempre uno termina aquí, aunque saben que a lo largo de toda esta parte playera hay otras que el cubano por lo general visita porque les queda más cerca, como es el caso de Bacuranao, porque quieren ir a una zona más alejada, incluso a una parte que acostumbran mucho a visitar, que no es solo Guanajo, que es el caso de Mar Azul. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a darle inicio a este recorrido playero con este primer video sobre las playas del este o las playas de Cuba. Como les decía, me bajé justamente aquí en La Rotonda. Aquí ven el Hotel Gran Vía. Aquí en este parquecito que tiene Guanajo vi varias cosas llamativas que me llamaron la atención. Entonces dije, aquí mismo me voy a bajar, porque desde lo lejos veo muchas carpas, veo una serie de actividades que a lo mejor las instalaron aquí como parte de la programación de verano, que ya saben que arrancamos oficialmente lo que se conoce como los 2 meses de vacaciones aquí en Cuba, que son julio y agosto. Una especie de actividades para los niños. Parece que es como no sé si forma parte del INDER o alguna organización que organizó esto, que hay una cancha de voleibol, hay varias actividades para los jóvenes. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención, que al menos el año pasado no estaba presente, son todas estas carpas, que al menos en esta partecita de Guanajo habían 2 o 3 nada más. Aquí varias carpitas vendiendo bebidas, vendiendo comida, incluso miren estas casetas. Si logro venir en otro momento de las vacaciones, ya veremos qué función cumplirán, pero me imagino que sea la misma de siempre, para vender cajitas de comida, y de una forma u otra, de esta manera el cubano no tiene que cargar, digamos, con tantos alimentos o refrigerios para venir para la playa, porque saben que la playa da bastante hambre, y aquella persona que viene acompañada de niños tiene que traer el doble de la comida. Pero miren, todas esas carpitas desde hasta. Los fines de semana no va a faltar cubanos en la playa, porque de hecho yo, por temas de clima y falta de planificación, no vine antes a grabárselas, pero ya el cubano no esperó a que llegara julio y agosto para poder venir a la playa. Saben que ya por allá, por el mes de abril, por ahí, ya se puede decir que el cubano viene aquí a refrescarse, a darse un chapuzón, porque bueno, ¿para qué hablarles del calor? Siempre tengo que mencionarlo, porque persona que no haya visitado Cuba o tenga pensado o planificado hacerlo en algún momento, entenderá por qué repito tanto el tema del calor y de las altas temperaturas aquí en Cuba. Comparto una parte de Guanajo. Ahora vamos a estarnos moviendo a la parte de la ciudad.
Antes de salir para acá, para la playa, les comento que tuve que estar mirando el clima, tuve que estar mirando las noticias y hoy parece, aparentemente, ser un día bastante despejado, aunque bueno, ayer mismo ya cuestión de 2, 3 de la tarde comenzó a llover y vaya. Yo me imagino que mucha gente salga desde bien temprano para aprovechar la playa al máximo y sobre las 1 o 2 de la tarde está regresando. Aquí no hay tanta gente, pero sí hay varios cubanos instalados en esta zona de Guanabo. Déjenme decirles que estos primeros minutos se los estoy grabando sobre las 11 de la mañana, que fue precisamente el horario que cogí para poder acudir aquí a la playa. Para esta temporada playera de Cuba 2024, como se pueden dar cuenta, ando aquí con un amiguito que me va a facilitar mucho el trabajo, porque algo que me causaba mucho miedo cuando venía aquí a grabar en las playas es el tema del aire y del audio, que se escuche bien. Pero bueno, gracias a este que está patrocinando este video, no, mentira, es que vamos a tener una buena calidad de audio a pesar de toda la ventolera. Les muestro desde afuera la última casa en la playa que tuve la posibilidad de disfrutar hace cuestión de un año también, que si no han visto ese video se los voy a estar enlazando para que lo vean luego, porque sí, algo que me causa curiosidad y voy a averiguarlo tanto para ustedes como para mí, cómo está el tema de los precios por la renta de las casas en la playa. Veamos con qué nos encontramos por ahí. Mire, veo que están cogiendo mucho estas zonas para actividades relacionadas con el disfrute de los niños y más que ya comienzan su etapa de verano. Este tema, como se pueden dar cuenta, sigue en pie, ¿eh? Caminas por muchas partes de la playa y muchas de estas casas de renta que formaban parte del estado en la actualidad se encuentran abandonadas, inhabilitadas, sin prestar servicios. Y sé que en el camino nos vamos a encontrar unas cuantas parecidas a esas. El tema de estas caseticas así de madera parece que es una novedad para este año, que a lo mejor están apostando por ello, pero sinceramente les digo, tema MIPYMES, si van a ofertar o vender más de lo mismo, creo que no es algo que llame mucho la atención, porque yo les digo, como cubano que tengo que terminar en estos lugares para comprar cosas necesarias por necesidad, siempre voy a una MIPYME o visito 2 o 3 y siempre me venden lo mismo. Pero bueno, es un criterio personal. No, creo que algo que sí va a llamar mucho la atención es MIPYMES con venta de potes de helado, cosas refrescantes para estar en esta zona playera. Ahí está la parada, como pueden ver. Aquí hay mucha gente ya tratando de coger algo de regreso, lo mismo que para La Habana, que para San Miguel del Padrón. Y ya me estoy haciendo yo una idea del trabajo que va a tener que pasar para poder regresar. Déjenme decirles que en comparación con la última vez que visité esta zona, que saben que hicimos como un par de videos al respecto el año pasado, hay un poco más de movimiento. No sé si es porque hay personas que se rentaron en casa en la playa o hay más población para esta parte de Guanabo, no sé la verdad. Y aquí tenemos el Bimbón de Guanabo vacío en la guagua, la 62, que va para la Virgen del Camino. No, aquí sí tiene que haber obligado, pero obligado movimiento, porque saben que aquí es donde muchas personas hacen la cola para coger sus productos por la libreta. Miren para allá. Aunque bueno, cuando es una cola tú no sabes realmente si es para la cola de la libreta o es que sacaron algo en rebaja y la gente está haciendo la cola para comprarlo. Es una incógnita que si no vas y preguntas no vas a saber realmente qué están vendiendo ahí. Esta calle de aquí, siempre cada vez que vengo a Guanabo, me encanta. Esta vendría siendo como la calle que siempre tenía
el tema de las pizzerías y demás. Ya después se extendieron los negocios y ya vieron todo lo que hay en esta parte de la calzada. Miren, también estuve pasando por esta zona, que esto forma parte de Boca Ciega, todas estas casas que de una forma u otra están, como pueden darse cuenta, completamente inhabitadas y sin prestar servicio, pues están completamente destruidas. Pero bueno, cosas que siguen pasando los años y siguen perennes ahí en nuestra realidad. Y si me lo permiten, les comento que yo cuando hago estos videos a modo de exploración, de ver qué encuentro por ahí, yo vengo siendo como su conejillo de India, ¿saben? Yo voy al primero al lugar, después ustedes ven el video y dicen, bueno, voy a este lugar con los tips y los consejos que me dio Yonix Dose. ¿Qué me gustaría decirles? Que ahora, en este video, lo que más me van a ver es tomando agua. Fui a una de estas MIPYMES, a una de estas cafeterías para comprar algo para hidratarme. Siempre se me olvida coger el pomito de refrigerador, pero bueno, no pasa nada. Y me gustaría decirles que evidentemente, y más en esta temporada de verano, los precios de las cosas, tanto bebida, comida, cosas que quieras comprar aquí para pasar tu día de playa, están un poco más elevados. Y le pongo como ejemplo este pepino de agua natural, que creo que es de importación cubana, sí. Se va a encontrar más este que el de Ciego Montero por ahí, que en La Habana yo me lo encuentro a un precio de 200, 220 y aquí tuve que pagar 350 pesos por eso. Así que ya saben que aquí los precios están un poco más elevados. Y también algo que me pasó a la hora de comprar esto es que muchas de estas cafeterías no tienen mucho cambio. Di un billete de 500 y me querían dar, ya saben, ¿no?, envuelto en billetes a 20, dije negativo. Así que vengan con bastante cambio y aquella persona que tenga la posibilidad de pagarse las cosas aquí dentro de la playa, que venga con su dinerito, aunque yo soy ese cubano partidario de cuando vengo a estos lugares, venir o tratar de venir con las cosas preparadas de la casa. Una merienda, un pan con mayonesa, un galón de refresco y terminamos. Ah, no puede faltar el merecidísimo termo de arroz amarillo o espagueti. Cubanos en la playa, eso es lo que más van a ver en este video. Ahora, precisamente por esas casas que se encontraban abandonadas, que por eso muchas personas que pasan por aquí dicen que parte de Boca Ciega, debido a esta situación, es como tipo un pueblo fantasma. Vamos a introducirnos nuevamente en la playa a ver con qué nos encontramos. Como se pueden dar cuenta, en muchos sitios te encuentras estas personas que hacen función de salvavidas, que lo mismo te alquilan la tumbona, moto acuática, veleros, ese tipo de cosas, pero esas son taquillitas que se encuentran en varios puntos de playa. Algo que veo que muy bien, al menos en esta parte, que hay basureros. Saben que cuando estuve el año pasado me dediqué exclusivamente a visitar cada una de las playas del este para encontrar un basurero para depositar la basura. Pasábamos un trabajo increíble, pero bueno, miren, ya en estas zonas hay cestas, así que muy bien por eso. Estoy un poco asombrado con los cambios que he visto en esta parte de Guaynabo 2024. Este mismo apartado con sillas y demás no se encontraba aquí, pues son playas que yo recuerdo que he visitado muchísimo, ¿saben? Pero bueno. Oigan, el agua está perfecta, debe estar hasta calientica. Imagínense que yo ando en zapatos, ni remotamente pensé en venir con chancleta o algo de eso, porque no me puedo bañar. Y probablemente si me quito los zapatos es para andar en media, porque no me puedo quitar las medias. En fin, disfruten ahí un poco del oleaje. Ya veo que hay bancos de arena, eso es fatal, pero bueno, eso caracteriza mucho las playas del este. Los bancos de arena son súper peligrosos, por eso en cada punto aquí debe haber un salvavidas o alguien que está pendiente de la situación. Yo me imagino que en esta temporada, vaya, no sé, a lo mejor soy yo el que me estoy haciendo idea, hace más calor que nunca, que el cubano venga con su protección, con su bloqueador solar, aunque déjenme decirles que son productos bien difíciles de conseguir aquí en Cuba, porque los pocos que te los encuentras en la tienda MLC, tienda de la cual no todo el mundo puede ir con esa moneda a comprar. El sol está tan fuerte, y más en un país tropical como Cuba, que uno no puede venir aquí a la playa sin echarse un poco de protector.
o de venir con una enguatada, algo que lo proteja bastante del sol. Ya esa insolación directa verdaderamente no es muy recomendable, la verdad. Y miren, se dieron cuenta que el año pasado veíamos como estas construcciones rústicas de casetas y demás. Veo que ahora hay una mayor organización con el tema de esos inventos que antes la gente, el cubano venía con 4 palos, venía con una sábana y ya tenía algo para refugiarse del sol. Pero bueno, yo creo que otras personas vieron que eso dio resultado y como se pueden dar cuenta hicieron estas caseticas aquí. Oigan, miren esta casa justamente aquí en la orilla de la playa. Eso para mí es un sueño, tener una casa cerca de la playa. Pero yo me imagino cómo la deben haber pasado las personas que estuviesen rentadas aquí o los dueños de estas casas con las lluvias, porque evidentemente la marea sube. Algo que seguro ya más nunca va a existir. Estos de palos seguro eran especies de puentecitos. Algo que de una forma u otra el cubano cuando venía aquí tenía otro disfrute o otro entretenimiento. Pero bueno, si ustedes saben qué son estos círculos, estos palos o qué fueron en el ayer, comenten ahí abajo. Hay bastante gente que le gusta pasar trabajo, entonces vienen después del mediodía porque no le gusta coger esta insolación, no le gusta estar cogiendo tanto sol. Déjenme decirles que debe ser una odisea total tratar de salir de aquí de la playa en plan 5 o 6 de la tarde. Por eso yo apenas le documente este recorrido playero, me regreso a la ciudad. Miren, con el tema de las casas de renta, además de estar la casa típica de renta para la playa, que nosotros le llamamos casa en la playa, también para los turistas ya veo que hay Airbnb y B&B también. Ahora vamos a caminar un poco la ciudad nuevamente, anden saliendo de la ciudad, entrando a la playa. Pero miren, aquí hay mucha gente disfrutando de las ofertas que tienen estas cafeterías. Déjenme decirles que ahora estaba pasando por lo que es como tal la taquilla de agencia de ventas de Isla Azul y por parte del Estado sí todavía existen casas que se están rentando a pesar de que hay algunas que están sin usar, vamos a decirlo así. Mira, aquí hay venta de artículos religiosos. Y como les decía, lo que estoy tratando de buscar es la venta o la renta del alquiler de las casas particulares. En el edificio que él hay un hombre ahí que ya le cobraba 5.000 pesos a una gente, no sé si era 5.000 la noche. Yo no sé si Sí, debe ser la noche. debe ser sí. Ah, ya, está bien, gracias. Allá mira, ahora tú esa por ahí. Doblo aquí. El edificio que baja de la Sí. con la casa de planta, ahí pregunta. Ya, gracias. ¿Cómo que 5.000 pesos la noche? Dios me. Bueno, yo recuerdo que el año pasado habían casas que la noche o el día te salía como en 10.000 pesos. Así que vaya, no sé si ustedes conocen, han visitado, se han rentado en casas en la playa este año o tienen algún familiar o tú que estás viendo este video y tienes una casa aquí, pongan por ahí abajo en la parte de los comentarios cuánto puede estar costando la renta de una casa por noche o por día, porque me resulta bastante curioso. Bueno, yo les digo que yo ya van a ser como 2 años que no me rento una de estas casas en la playa. Volví a entrar aquí a la playa porque un barcito que me parece una idea estupenda, no tener que salir tan lejos a tomarte una bebida o algo de eso, es este barcito que tiene como nombre Tiki Bar, que está justamente aquí frente a la playa. Miren qué genial, con las sillitas, con una sombra y todo, y con una vista increíble. Yo cada vez que veo estas edificaciones así, yo imagino que habían antes muchos edificios pegados al mar, muchas de estos maleconcitos que saben que grabamos como 2 por las playas del oeste, que seguro era como un disfrute más que tenía el cubano en sus playas. Pero bueno, quise pasar por aquí para que vieran que este lugar está súper genial. La gente que la rente, mientras más cerca a la playa la tenga, más alto debe ser el precio. Miren, edificaciones como estas, completamente abandonadas, desaprovechadas, que ahí yo no sé, monto un bar, qué sé yo, en el sentido de que le da mucha vida a las playas, sobre todo estas personas que se sientan aquí a disfrutar de su día, que tengan un espacio diferente a lo que es la típica cafetería o la típica taquilla para alquilar
tu balsa. Aprovecho esta parte del video para pedirte que si te está gustando este recorrido playero, que no olvides dejar tu me gusta y que compartas el video con un amigo y te suscribas. Y muy importante que comentes ahí abajo en la parte de los comentarios qué playas de Cuba les gustaría que estuviéramos visitando en esta temporada de verano 2024. El año pasado nos dimos un salto por playas como Guardalavaca, con playas como María la Gorda, que verdaderamente para mí fue algo súper genial explorar esa parte de Cuba. Así que yo los invito a que comenten cuáles les gustaría a ustedes que visitemos este año, porque no pretendo quedarme solo en La Habana. Algo que me gustaba muchísimo de estar rentado por aquí por la playa es que, por ejemplo, si quería moverme a una zona más alejada, agarraba cualquier guagua que ya cuando se encuentran para esta zona de regreso ya están vacías y te movías más fácil a la zona playera que querías visitar. Vamos a hacer ahora un pequeño tour por varias casas que me han llamado la atención, que saben que todas estas por lo general se rentan por el tema de la playa y demás. Oigan, déjame decirles que algo que me gustaba muchísimo antes, miren aquí también un parquecito de tradición para los niños, de esta zona playera, es que cuando venías a las tiendas, en plan cuando existía el CUC y todo eso, era una zona muy surtida porque evidentemente para estas temporadas hay más personas que acuden a esta zona y por ende debería haber como un surtido de productos para que la gente se deleite, sobre todo con cosas refrescantes, cosas para llenar el refrigerador de la casa que se están rentando por los días que se están quedando aquí. Pero bueno, ya saben que la realidad es otra, que muchas de estas tiendas están en MLC. Sin embargo, ahora con más MIPYMES, como que la cosa cambia un poco. Y muchas de estas personas que no se dedican a rentar la casa ni nada por el estilo, yo me imagino que muchos de ellos se dediquen a lo que es la parte de la pesca, ¿saben? Vienen aquí a la parte de la playa. No, y si hablamos de las casas de renta con piscina, como esta que les estoy mostrando, lo que a ver si se ve ahí, así debe que estar costando una casa en la playa con piscina. Hay espacios en esta parte de las playas del este para todos los gustos. Miren este pedacito de Guanabo que les estoy mostrando súper tranquilo. Hay como 2 o 3 gentes, como se pueden dar cuenta. Una casita ahí que, déjenme decirles que está habitada, un poco destruida, pero bueno, cerquitica del agua. Yo me imagino que estas casas así cerca de la playa, el deterioro debe ser, vaya, sin palabras. En esta casa, con un jeep ahí parqueado y todo. Así debe costar y con esa cantidad de pisos que tiene. Y ahora una actividad que al menos a mí me despeja un poco hacer en esta parte de lo que es las playas del este es agarrar un coche que voy a ver si lo voy a estar cogiendo para la zona de la piquera de los taxis de regreso. ¿Está ocupado? No, no va a dar. Después de todo este recorrido playero, regresamos nuevamente a la ciudad, como se pueden estar dando cuenta. Espero que les haya gustado. Como se pueden haber percatado en este video, hicimos el recorrido básico respecto a lo que es las playas del este, caminando bastante lo que es como tal la playa de Guanabo. Pero bueno, espero que dentro de lo que queda de la temporada de verano, esta no sea la única playa que visitemos en este 2024, así que estén atentos al canal. Recuerden que los quiero un montón, no olviden dejarme un me gusta, compartir el video con un amigo y suscribirse a esta genial familia si aún no lo han hecho. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.